Hey bestias, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy voy a hablar un poquito duro, hoy voy a hablar un poquito directo, porque honestamente, ahorita estaba pensando mucho en qué hablar. Sinceramente, en ocasiones me quedo sin tema. Y se me vino, porque vi a una persona, se me vino ese tema y empecé como a recordar y empecé como a estructurarlo. Pero honestamente, el desarrollo de esto no es como algo que me senté, planeé, escribí. Y generalmente mis videos, o sea, si se dan cuenta y me van conociendo, son muy espontáneos. O sea, siempre hablo lo que yo pienso, lo que yo he visto. En algunos casos sí he estructurado o planeado a lo mejor algo, porque pues quiero transmitir de manera correcta lo que viene siendo el tema. Sin embargo, hoy no es así. Hoy para nada va a ser algo en lo cual yo me senté, pensé o algo, pero sí viví. Y en esto sí quiero ser muy honesto, porque voy a hablar sobre el tema de los gimnasios en Monterrey, o al menos en los gimnasios en los que yo he trabajado, y cómo el ambiente fitness aquí en México es muy complicado. Aquí en lo particular, y que va a ser una enseñanza obviamente, sí voy a decirles que miren, cuando yo inicié en el mundo del desarrollo personal, mi mentor me metió muchísimo lo que viene siendo el tema de la comida, de hacer ejercicio, de cuidarte, de contar tus macros, de estructurar tu entrenamiento. Pero más allá de una estética corporal, hablaba mucho que eso es un hábito que tenemos que tener y que tenemos que desarrollar para poder crecer. Y créanme que es muy cierto. Si ustedes se enfocan en crecer, empiecen por el físico, empiecen por tener un cuerpo que se les haga atractivo a ustedes, no tanto a las demás personas, y no tanto por un sentido de estética nada más, no, pero también es un hecho de cuidar tu salud, de cuidar lo que comes, de verte al espejo y sentirte cómodo o cómoda con lo que estás viendo, porque hay una frase que él dice mucho: para estar a gusto en tu presente, tienes que estar a gusto con tu presencia. Y eso es muy cierto. Cuando yo empecé esto, créanme que me sentí más a gusto, créanme que me sentí muchísimo más conectado conmigo y me sentí mucho más seguro. Tenía una confianza muchísimo mayor en mí por el hecho de sentirme y verme bien. Pero, ¿a qué voy con esto? Primero, que empiecen por ahí. Pero segundo, cuando yo me meto a este mundo, me empecé a capacitar. ¿Por qué? Porque yo llegué aquí a Monterrey y empecé a trabajar en un call center. Después recuerdo bien que empecé a hacer ejercicio en un gimnasio de boxeo, y esa persona, o el dueño más bien de ese lugar, me habla y me dice: oye, ¿te gustaría venir a laborar aquí con nosotros? Y le dije: claro, con gusto. Yo realmente ocupaba un trabajo. Me invita y me encanta. Y de hecho me gustó tanto el boxeo que peleé, me empecé a preparar, empecé como a meterme un poquito más en este mundo, y también me empecé a capacitar, o a entrenar, perdónenme, no a capacitar, a entrenar a muchachos que querían pelear. Y dije: oye, le comenté al dueño, le dije: oye, fíjate que está viniendo estos tres jovencitos que quieren aprender a boxear bien para poder competir en lo mejor en algún torneo que pudiera ver aquí en Monterrey. Dijo: dale. Le empecé a dar como yo sabía, lo que él me iba enseñando, yo lo enseñaba, y así sucesivamente hasta que empecé a agarrar experiencia. Y bueno, por una cuestión personal, yo tengo que terminar mi relación laboral ahí, y yo había empezado una capacitación como entrenador personal para poder generar peleadores, pero en el área física, lo que viene siendo pesas, todo lo que es resistencia muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo que empiezo esta certificación y un sobrino mío, un familiar mío, me dice: oye, ¿me puedes entrenar de boxeo? Le dije: sí. Me manda para un gimnasio, o vamos más bien para un gimnasio, y ahí empezó mi mundo en el área fitness, por así decirlo. ¿Qué quiero yo llegar con esto? Y es que esto es algo que en lo particular me genera mucho conflicto. Es que cuando tú estás empezando a ser entrenador personal, o estás empezando a ser alguien que está teniendo una certificación, quiero primero poner una base sobre esto. Y es que la gran mayoría de entrenadores no están certificados. Y eso sí es un problema.
En el área fitness, aquí en México al menos, y en el área de Monterrey, no quiero decir otros estados, yo estoy haciendo lo que yo viví aquí porque ya trabajé en varios gimnasios. Me he dado cuenta que hay muy pocos entrenadores certificados por alguna universidad, y no estoy hablando de licenciaturas en deporte, no, porque sí, obviamente hay gente así, pero estoy hablando de certificaciones en cierta área en específico. Entonces, existen muy pocos entrenadores que de verdad tengan algún conocimiento teórico de lo que viene siendo el entrenamiento fitness, lo que viene siendo hipertrofia, todos esos temas, ¿no? Y eso es un problema, porque si ustedes se dan cuenta y empiezan a educarse sobre esto, muchas de las cosas que ellos enseñan son meramente prácticos, pero muy erróneos. Aparte, también en este mundo que no hay un conocimiento y son pocos los certificados, hay una gran envidia y una gran competencia y un gran ego aquí en este mundo. Y aquí, déjenme decirles que es donde se centra el gran problema que yo quiero comentarles. Porque sinceramente, si los gimnasios se pusieran a exigir que estuvieran certificados, la cosa cambia. Y de hecho hay unos gimnasios que sí solicitan esa certificación. Entonces, digamos que ese no es un gran problema. Yo les recomiendo a la gente que va a empezar con un entrenador personal que pregunten si está certificado. Primero. Segundo, al menos en el área de entrenadores hay demasiado ego, demasiada envidia y demasiadas personas que, créanme, es un mundo complicado. Y cuando yo llego a mi primer gimnasio, lo primero con lo cual me topo es, oye, si quieres trabajar aquí, hay un costo por laborar en este gimnasio, pero tú puedes tener los clientes que tú quieras. Dije, ok, pero si somos honestos, yo le comenté a esta persona, le dije, oye, yo voy iniciando, se me dificulta pagar de esta manera, pero te propongo que pueda yo a lo mejor pagar con algún otro tipo de servicio. Sé grabar videos, sé hacer videos en YouTube, o sea, hago varias cositas, sé hacer anuncios, eso sí estoy certificado, bla, 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 bla. Sí, déjame hablarlo con los dueños y que bla, bla. Al final me dijeron que no. Entonces yo les dije, es que pues realmente es muy difícil que yo te pueda pagar una cantidad fuerte para poder laborar aquí. Me dice Roberto, ¿cuánto es? 3,500 pesos. Y me dices, oye, pues no hay tanta bronca. O sea, no es mucho por mes. Pagar siempre eso, sí es mucho. Pero no es tanto eso. El problema es que cuando vas iniciando, la gente no te conoce. La gente no sabe de ti. La gente, pues, empiezas a agarrar poquito a poquito, y uno de los ingresos que tú vas teniendo, pues se va a tener que ir al pago del gimnasio. Entonces, pues es medio complicado. ¿Es en todos los gimnasios? No. Pero aquí ahora la situación con la cual yo me empecé a topar es que cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de manera correcta, porque me gusta, porque me apasiona y porque también estoy ayudando a los demás, obviamente que empiezas a crecer. Y se me acerca una persona un día y me dice, oye, ten mucho cuidado porque aquí hay mucha envidia. Le dije, ¿en serio? Dijo, sí. Dijo, ten muchísimo cuidado, a lo cual le agradezco muchísimo su consejo, pero no me imaginé. Yo imaginé que dentro de este primer gimnasio en el cual yo trabajé, no. Es en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque su servidor empezó a tener no solamente un personalizado, empezó a tener 2 personalizados, después 3, 4, hasta yo tener mi agenda llena desde 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Me tuve que ir a otro gimnasio, me abrieron las puertas de ese gimnasio, pero yo empecé a tener personalizados y empecé a crecer en cuanto a mi ingreso económico. Era tanto mi ingreso que yo llegué a superar, los 40,000 pesos mexicanos, casi los 50 de golpe. ¿Por qué? Porque mi certificación se fue más en el área médica. O sea, por ejemplo, si había una persona que tuviera una discapacidad o tuviera algún problema de alguna operación o algo que le impidiera realizar ciertos ejercicios, es donde uno entra y empieza como a explicarle, a estudiar su caso, a hablar con los médicos. O sea, decirles, yo hablé con 2, 3 médicos y les pregunté sobre el expediente de ciertas personas. Me dijeron, estos ejercicios no, por esto y por esto. Entonces, adaptar ese ejercicio o ese
sí, pues no quiero decir ejercicio, sino como que ese estilo de entrenamiento lleva un proceso. Entonces me empecé a llenar y llenar y llenar y llenar, y eso a muchísima gente le genera muchísimo conflicto. ¿Por qué? Porque tal vez el ingreso de los otros entrenadores no está al que tú pudieras estar generando. Entonces a mí me llegó a pasar mucho, al grado que gente me jugó mal, me jugó chueco. Yo, con tal de ayudar, me devolvieron una patada en el trasero, así literal, y me pasó en otro gimnasio que hasta me inventaron cosas. A lo que yo voy con todo esto, y más aparte todo lo que se hay en los gimnasios, que sinceramente es un mundo muy depravado. O sea, honestamente es muy depravado, porque si les contara, de hecho hay varios videos en YouTube que se han habido que hasta en los gimnasios 24/7 tuvieron que poner cámaras, porque pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, en sí este mundo del fitness es un mundo, al menos en México, es muy, muy difícil. No estoy diciendo que todos los entrenadores sean envidiosos, no. Me topé con buenas personas también en este mundo. Pero honestamente el problema es la envidia. Ese es el tema central que quiero platicarles. El tema de la envidia en el mundo. Es que me he dado cuenta y me he percatado muchísimo de esto, que cuando una persona empieza a crecer, cuando una persona que le echa ganas, que pone el trabajo, que empieza a sobresalir, aquí en México te quieren jalar para abajo. Siempre hay una frase que me dijo un mentor: todos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Entonces, si tú al momento de que te estás superando, estás creciendo, vas a toparte con esa clase de cosas, con la resistencia de la envidia, con que va a haber gente que no va a querer verte crecer, que va a poner trabas, que se va a molestar, que les va a generar, como se le dice en la Biblia, como no me acuerdo, como comezón, o sea, mal de decir, oye, no puede estar mejor que yo. Y eso es un tema. O sea, si tú eres una persona que eres envidiosa, de verdad, cambia, güey, o cambia, porque es de lo peor que puede existir. Yo siempre me he considerado una persona que quiere ayudar a los demás, porque mi mamá sí me creó. O sea, siempre me dijo, el sol sale para todos. Y de hecho es una frase de mi familia, que el sol sale para todos. Entonces, si yo tengo la oportunidad de bendecir a alguien, inclusive pasándole a un cliente, que lo he hecho, se lo paso, no pasa nada, porque al final todo eso se devuelve. Pero en este mundo no. En este mundo te quieren quitar y quitar y quitar. Y es donde yo empecé como a analizar por qué hay tanta envidia en este mundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden competir sanamente y decir, oye, pues qué bueno que a él le está yendo bien, y qué bueno que a ella le está yendo bien como entrenador personal? Pero cuando yo voy rascándole más a esto, pasa en todas las áreas de la vida. Si tú en lo particular no te inventan cosas, no tienes envidia, no tienes resistencia, no te empiezan a fregar, no estás creciendo. A mí me ha pasado mucho, y ahorita me está pasando, que pues dices, bueno, imagínate, a tanto grado estoy creciendo que ya te contaré después. Pero es un tema delicado, es un tema que sí quisiera yo expresar, y que quiero enseñar el día de hoy para ya ir terminando es: quítate la envidia de tu corazón. Si a alguien le está yendo bien, mejor acércate y pregúntale cómo le está haciendo para que le vaya bien, qué está enseñando o cómo lo está haciendo, para que a ti también te pueda ir bien. Porque si una persona está teniendo éxito en cierta área, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos lo más posible a esa persona y aprender. O sea, si yo quiero aprender a ser un buen entrenador, me voy a acercar a un buen entrenador que tenga resultados tanto con sus clientes, pero también con en su físico, y también pues en la cantidad, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Y aprender y decirle, oye, carnal, yo quiero hacer esto, ¿me enseñas? ¿O cómo le haces? Tener la humildad de corazón de decir, hey, ¿me puedes instruir? ¿Me puedes guiar para ser como tú? Porque la envidia es bien peligrosa. Es lo peor y carcome el corazón humano. Entonces, espero haberme explicado, bestias. Espero haberme contado un poquito de esta historia.
Pero la enseñanza central es no tengas envidia. Si tú quieres aprender, aprende y acércate. No le desees mal a nadie porque eso se regresa. No le desees que le vaya mal en su negocio porque eso se regresa. Porque tú no vas a crecer. Aquí el chiste es que todos tengamos la humildad de decir, oye, reconozco que eres mejor que yo. Yo le he dicho a gente, eres mejor que yo, tienes mejores resultados que yo. Yo le pago a una persona que es 10 años menor que yo para que me enseñe a hacer cierto negocio. Eso es humildad. No hay envidia. Es más, yo me quiero acercar a él lo más que pueda para que me enseñe mejor. ¿Me explico? Porque la envidia lo que hace es alejarnos, dividirnos, y es lo que menos tenemos que tener. Es lo que menos tenemos que sentir. Y sinceramente, y voy a dar mi opinión en el mundo de los gimnasios, y ya con esto cierro, hay que tener mucho cuidado. Porque créanme que está muy podrido los gimnasios. Aquí en México está muy podrido. Pero también no dan oportunidades. He conocido gimnasios que tienen que pasar 3 meses cuando ya tienes experiencia. Y obviamente para los entrenadores personales, los personalizados, pues es su mayor ingreso, no su sueldo. Entonces, hay muy buenos entrenadores, hay entrenadores de corazón que quieren ayudar, pero desgraciadamente aquí en México ese pensamiento, voy a decirlo como es, pendejo, ese pensamiento pobre, ese pensamiento de envidia, de que dicen, no, primero mis dientes, después mis parientes, nos tienen empinados como país. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es ayudar a los demás, guiar a los demás. Si en algo queremos crecer, no sentir envidia, sino acercarnos con humildad y decir, oye, te admiro porque tienes estos resultados, porque es una admiración disfrazada. De hecho, la envidia es una admiración disfrazada. Entonces, y acercarnos y ser humildes y decir, oye, ¿me puedes enseñar? Entonces, si yo les contara todo lo que he pasado, créanme, tengo mucha experiencia de hablar en esto. Entonces, cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.